Muy buenos días en México, buenas tardes en Europa. Desde el Centro de Estudios de Medicina Integral, los saluda el doctor Walter Freiría Garnica y todo el equipo de Medicina Integral que nos acompaña en esta sesión de trabajo para hacer posible estas actualizaciones y estas clases virtuales de actualización y de retroalimentación con todo el equipo médico. Pues vamos a comenzar con nuestra primera diapositiva. Esta publicación de la Organización Mundial de la Salud se publicó en la página internacional el pasado lunes 24 de agosto. Como ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, hasta esta semana todavía nutrimos la presentación de las últimas actualizaciones, ya que como ustedes pueden ver, el tiempo es corto. Tenemos entre 4 y 5 semanas de investigación para presentar estas sesiones de trabajo. Nuestra clase pasada fue hace 5 semanas. Normalmente las hemos estado programando entre 4 y 5 semanas posteriores a esta sesión en vivo. Es muy probable que la próxima sesión sea dentro de 5 semanas, pero ya les avisaremos que es como normalmente lo estamos haciendo, que puede ser que caiga en el último viernes del mes o puede ser, cuando son meses más cortos, que sea en el primer viernes del siguiente mes. Más o menos eso es. Es importante manejarlo de esta manera por las publicaciones y damos tiempo también a que a nivel científico internacional tengamos mayor información y esto nos va sirviendo para hacer nuestras actualizaciones. En esta conferencia de prensa se habla, todo el enfoque principalmente es en las vacunas. Se dice que ya hay 172 países que están participando en un mecanismo mundial de vacunas llamado COVAX. Este esquema cuenta con una cartera de vacunas para COVID-19 considerada la más amplia del mundo. De inicio, 9 vacunas componen esta cartera o esta cartilla y se están evaluando otras 9 para largo plazo. Este es un trabajo en conjunto con laboratorios, gobiernos, etcétera. Es importante, independientemente de nuestra opinión personal, estemos de acuerdo o no, es porque son temas muy polémicos que bueno, no competen a la sesión de hoy, simplemente es informar qué está pasando y lo que sí nos compete es dar nuestro enfoque desde el punto de medicina integral y nuestros recursos terapéuticos para ayudar a nuestros pacientes. Pero bueno, son temas polémicos, hay que estar informados, hay que estar actualizados y ese es parte del motivo de estas sesiones. Este mecanismo permitirá un lanzamiento coordinado a nivel mundial y lo mencionan las autoridades como la forma más rápida de poner fin a esta pandemia y garantizar una recuperación económica sostenible. Bueno, el enfoque, como lo ven, pues es muy económico, muy de reactivar la economía. Sin embargo, a nosotros nos interesa, claro que es importante la economía mundial, pero es más importante la salud de los seres humanos y entender cómo podemos prevenir y cómo podemos ayudar a pacientes infectados y cómo podemos ayudar a prevenir secuelas, etc. Al final daremos un esquema actualizado, muy interesante. Varias vacunas se encuentran ya en la fase final de estos ensayos clínicos y, bueno, como objetivo tienen la distribución de por lo menos 2,000 millones de dosis de vacunas seguras y eficaces, como lo mencionan las autoridades, para finales del 2021. En clases anteriores, ustedes recordarán que también algunos gobiernos mencionan que tanto las pruebas de laboratorio, las pruebas rápidas y las pruebas de PCR serán consideradas también como una especie de cartilla o un certificado de salud
que se irán implementando. Vemos la tendencia, esta es la tendencia de diagnosticar y de prevenir a través de la vacunación, pero no es la única opción. Nosotros hemos venido trabajando desde hace 6 meses con una medicina complementaria, con una medicina alternativa que sabemos que funciona, que tenemos nuestra propia medicina basada en evidencias, nuestros propios casos resueltos de pacientes diagnosticados con COVID-19, casos resueltos de pacientes con neumonías atípicas y muchos casos donde no se han presentado las infecciones y hemos logrado hacer la mejor medicina del mundo, que es la medicina preventiva. Y esta clase para mí es muy especial porque vamos a entrar en términos de física, en términos de física cuántica. Vamos a hacer un vínculo con el modelo biofísico del ser humano y vamos a entender un poquito más el por qué estamos haciendo prevención y por qué estamos siendo efectivos en el tratamiento de nuestros pacientes. Y aquí esta diapositiva la quise poner como una pregunta abierta, es una pregunta que quiero que todos nos hagamos y es una pregunta que hoy va a tener respuesta. ¿Cuál es la respuesta a los factores predisponentes a esta infección por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19? ¿Y cuál es la forma de prevenir y solucionar estos problemas desde el punto de vista de medicina integral? Hemos oído cantidad de publicaciones, nos bombardean los medios diciendo: quédate en casa, toma ciertas medidas preventivas y si eres una persona de alto riesgo, pues con más razón. Llámese persona de alto riesgo un paciente con hipertensión arterial, un paciente con diabetes mellitus tipo 2, un paciente inmunodeprimido, un paciente con alguna condición cardiopulmonar, etc. Básicamente es lo que hemos estado escuchando, pacientes mayores de 60 años, pero este virus nos ha enseñado que no hay reglas, hay muchas excepciones a las reglas. También ha muerto gente joven, también se han infectado jóvenes aparentemente sanos. Y aquí es donde vamos a entender que hay una condición interna, biofísica en nuestro organismo, que puede ser la clave de esto. Y vamos a entender también en la última investigación científica qué es lo último que se ha publicado y cómo vamos a encontrar esta relación específicamente a lo que llamamos factores predisponentes a la infección. Vamos a tocar 2 puntos y en base a esos puntos vamos a desarrollar la clase y la sesión de trabajo del día de hoy. Una es vinculada al estado nutricional y la predisposición a la infección. ¿Por qué el estado nutricional? ¿Por qué la importancia de la nutrición? Y los recursos que tenemos a nuestra disponibilidad y que manejamos los médicos de medicina integral. No hay que olvidarlo. Y vamos a ver también qué elementos bioquímicos moleculares están influyendo en esta famosa predisposición y también cómo los vamos a neutralizar o a contrarrestar. El estado nutricional, dieta e infecciones respiratorias virales desde la perspectiva del SARS-CoV-2. Esta es una publicación reciente del 26 de agosto del British Journal of Nutrition, que bueno, pues es una autoridad hablando propiamente de la nutrición, y me gustó y quise mencionar este artículo, el cual, colegas, en esta sesión vamos a compartir en el material que vamos a subir este artículo completo. Es un artículo que viene en inglés, aquí hicimos la traducción,
al español, pero el artículo original viene en inglés y ese artículo lo vamos a compartir. Al igual que compartiremos algún otro artículo complementario en base a la información que estamos dando, para que ustedes tengan esa información mucho más amplia y lo puedan revisar a detalle. Bueno, el British Journal en este artículo nos dice que la malnutrición causa la mayor diversidad de alteraciones del sistema inmunológico, cual llama mucho la atención esta aseveración. Y nos damos cuenta, como lo hemos platicado desde hace muchos años en Medicina Integral, la alimentación organizada, la alimentación arcoíris, la dieta delta, todos nuestros esquemas de alimentación basados no solamente en la nutrición molecular, sino también en la nutrición biofísica, en las cargas eléctricas de los nutrientes, para así evitar empobrecimientos en los ambientes eléctricos y evitar encharcamientos o excesos de energía provenientes de los alimentos, pues aquí estamos viendo una respuesta y lo vamos a vincular completamente a estas infecciones virales, específicamente la de COVID-19. Un estado de mala nutrición suprime la respuesta inmunológica y aumenta la susceptibilidad de infección por este virus, SARS-CoV-2. Hemos visto toda la gama de elementos que se involucran en una enfermedad, como ya lo sabemos en la fisiopatología, que son los estados emocionales en conflicto, los niveles de estrés, pero muy importante son los hábitos de vida, qué comemos, la ingesta de agua, la calidad de sueño, niveles de estrés, etc. Todo eso impacta directamente en nuestra bioquímica y bueno, lo vamos a detallar. También nos dicen, este artículo habla de el sobrepeso, la obesidad, que induce al bajo grado de inflamación crónica causada por el exceso de adipocitos, que en consecuencia incrementan a la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto disminuye la respuesta inmune y favorece la virulencia. Esta enzima que subrayamos en color anaranjado en esta sesión, colegas, va a ser el punto medular también de esta sesión de trabajo, la enzima convertidora de angiotensina. Y como buenos médicos sabemos que el que sabe fisiología y el que entiende la fisiología entiende la medicina y posteriormente la fisiopatología y cómo solucionar los problemas. Esto es de lo que se ha estado hablando mucho a nivel internacional, de la comunidad científica internacional. Se ha puesto mucho enfoque en esta enzima y hoy lo vamos a desglosar a detalle. Esta disminución de la respuesta inmune favorece la virulencia y promueve pues, el conocido síndrome agudo respiratorio severo o las alteraciones respiratorias propias de este virus. Aunque hemos encontrado que no solamente afecta a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, sino a nivel sistémico, como lo vimos en sesiones anteriores, cuando hablamos de los procesos inflamatorios agudos y de la trombosis. El artículo concluye la importancia de elegir nuestros alimentos considerando sus efectos inflamatorios. Desde el punto de vista molecular, bioquímico, hablamos de la cascada de la inflamación, pero energéticamente o biofísicamente sabemos que son cargas térmicas. Sabemos que hay que cuidar los encharcamientos y no solamente térmicos. Los térmicos serán los más importantes en la lista, porque son los que favorecen el proceso inflamatorio, pero también hay encharcamientos de otros tipos que son importantes y que generan un desajuste o una pérdida del equilibrio y de la homeostasis. Hábitos saludables, que vamos a ver a detalle, micronutrientes, ojo, componentes bioactivos y probióticos son estrategias de prevención, según lo que nos publica este artículo. Vamos a ver algo de la fisiopatología relacionada
vamos a recordar la manera adecuada de alimentarnos y vamos a recordar los recursos que tenemos dentro de nuestro arsenal de recursos en medicina integral, como médicos de medicina integral, para hacer uso de ellos de manera preventiva. Y concluyen, una dieta variada y balanceada contribuye a mejorar la respuesta inmune contra los virus. Pues aquí está una gráfica, es simplemente una imagen, donde recordamos que tenemos una alimentación basada en 7 grupos de alimentos con cargas neutras, blancas neutras, rojas térmicas, amarillas o ámbar magnéticas, anaranjadas o electroestáticas, verdes o cinéticas, moradas o pulsantes y azules o lumínicas, que comprenden todos los grupos alimenticios que se conocen: cereales, proteínas de origen animal o cargas térmicas alternativas como los champiñones hongos setas, leguminosas, grupo amarillo, conformado por las leguminosas, grupo anaranjado por vegetales que no son verdes, que aportan este tipo de energía, vegetales verdes en el grupo verde cinético, oleaginosas en el grupo morado pulsante y azul lumínico en el grupo de las frutas. Aquí lo podrán revisar ustedes, los sitios que electrifican estos alimentos, y la numeración es en relación a la electrificación de los generadores o chakras, que también llevan una parte de su carga a estos alimentos para el correcto funcionamiento de nuestras estructuras de expresión emocional. Eso lo quisimos agregar para que ustedes simplemente lo puedan revisar, lo puedan recordar a detalle, pero tenemos esta maravillosa alimentación que es prácticamente una ingesta de una porción de cada uno de estos grupos. Cuando hablamos de una porción, hablamos de la mitad o la cuarta parte de un plato extendido, lo que puede corresponder a un plato mediano, eso puede ser una porción. En gramos, pues es variable, depende mucho del requerimiento calórico de cada persona. Ya si quisiéramos personalizar mucho una dieta, bueno, a través del nutriólogo podemos ya calcular específicamente, pero a grandes rasgos esta es una manera de comer equilibradamente, con variedad. Es importante, lo dice el artículo, variedad y equilibrio, porque es importante que dentro de los grupos haya variedad. Más o menos entre 120, 150 gramos una porción. Si los requerimientos calóricos en una persona joven y deportista requieren ser más, no hay ningún problema, o sea, se aumentan las porciones de manera razonable y equilibrada para cada caso. La importancia de la ingesta de mínimo 1 litro de agua pura al día, de 1 a 2 litros, como requerimientos básicos de ingesta de agua para el recambio del agua corporal. Y la excepción la tenemos en el grupo morado. Las oleaginosas, la dosis recomendada es de 30 gramos aproximadamente, que corresponden a 2 cucharadas soperas al día. Esto en términos generales. Sabemos que cuando hay condiciones especiales en el paciente, como especialistas en el manejo de este modelo biofísico, hacemos restricciones de diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, quiero eliminar un encharcamiento térmico y hago una depuración de 6 días del grupo rojo. O, por ejemplo, quiero
en un tema neoplásico, cancerígeno, etcétera, puedo hacer una restricción por más tiempo del grupo morado y dar alguna alternativa o algo complementario. Pero a grandes rasgos sabemos que esta es la alimentación que nos va a garantizar una nutrición completa y un equilibrio energético en nuestro organismo. Y ahora, en esta publicación del British Journal of Nutrition, también nos están diciendo, es importante esto, es importante la variedad, es importante el equilibrio y considerar alimentos proinflamatorios, que básicamente se están refiriendo en el artículo a grasas saturadas, proteínas de origen animal, carnes, principalmente carnes rojas, azúcares, alimentos industrializados y bebidas alcohólicas también, que son predisponentes al proceso inflamatorio del organismo. Sabemos nosotros a nivel biofísico que son generadores de encharcamientos térmicos y posteriormente de este proceso inflamatorio, que está muy presente como un factor, como un medio de cultivo para la proliferación del virus SARS-CoV-2. Hemos clasificado, como ustedes ya lo saben, dentro de estos grupos los dividimos y les damos un horario ideal. El grupo azul y el grupo morado es un grupo que favorecen más la energía de arranque por la mañana para iniciar nuestro día. Luego tenemos un grupo de mantenimiento donde principalmente entran el grupo verde, anaranjado, amarillo y rojo como un mantenimiento. El horario, los horarios también son importantes porque nos rigen ciclos biológicos, ciclos circadianos y somos seres solares, dependemos de la actividad del sol en nuestro planeta para funcionar. Por la liberación de hormonas, de pulsos, de regulaciones de homeostasis, etc. Los dodecaedros, los relojes del biorritmo, todo esto funciona con los ciclos solares. Aproximadamente entre 6 a 8 de la mañana es lo ideal, el grupo del desayuno, entre 12 y 3 de la tarde la comida, y a partir de las 18 horas, un horario de cena temprano, entre las 18 y las 20, ahorita con este horario, con este tipo de horario que estamos teniendo, nos permite tener el horario de la cena sin ningún problema, que es el tipo de horario que se manejan en Europa o en Estados Unidos, que son los horarios ideales de alimentación. Y aquí, finalmente, el grupo blanco lo metemos en el horario de la cena. Es muy común ver que el grupo blanco se integra en el horario de la comida, se puede dar una porción y luego al momento de la cena dar algún otro, algún alimento ligero. O sea, aquí podemos ir jugando. La idea es tener 7 grupos en nuestra dieta e irlos equilibrando de manera adecuada. Como ustedes saben, el tema de la alimentación requiere hábitos que muchas veces se toman o se agarran desde la niñez. Y es un tema de mucha controversia y un tema complicado porque en general no sabemos alimentarnos de manera adecuada, tenemos malos hábitos, tenemos ayunos prolongados, etc. Hemos hablado también en medicina integral el horario de la cena temprano para permitir que el programa de mantenimiento y autorreparación celular entre en vigor. Esto se logra cuando no cenamos tarde y no cenamos pesado, no bloqueamos este maravilloso programa y damos vigencia a ese mantenimiento y autorreparación celular. Y damos horario entre las 6 y las 18 hasta las 21 horas, que hemos sabido que se extiende un poco cuando no es una cena pesada.
se extienden estos procesos metabólicos y posteriormente entramos ya en programas de mantenimiento y autorreparación. Los sabemos estrictamente que están catalogados horario metabólico de 6 a 18 horas y de 18 horas a 6 horas el programa de mantenimiento y autorreparación. Es importante saber que tenemos recursos y que vamos a echar mano de ellos, ¿sí? Y esto está basado en la nutrición. Y voy a regresar un poquito a la publicación del artículo donde mencionan hábitos saludables, micronutrientes, componentes bioactivos y probióticos son estrategias de prevención. Una dieta variada y balanceada contribuye a mejorar la respuesta inmune contra los virus. Hoy más que nunca, colegas, es importante reforzar en nuestros pacientes los buenos hábitos, hablar de esto en la consulta, no omitir ningún tipo de información relacionada con los hábitos de vida. Sabemos que hay baños de asiento, ejercicio, respiración, pero vamos a enfocar ahorita en la importancia de nuestra alimentación. Como recursos coadyuvantes a este estado de nutrición vulnerable, podemos echar mano de las colaciones, snacks saludables o simplemente complementos de la dieta para estar en mejor condición y tener al sistema inmunológico en una óptima capacidad de respuesta. Cuando esto no se da, generamos un proceso llamado hambre celular. El hambre celular no es otra cosa que un empobrecimiento en el ambiente eléctrico de estos 7 grupos celulares. Si no recibieron alguna de las cargas ideales correspondientes, entrará el mecanismo de mantenimiento, de autocompensación, de autorregulación, pero a final de cuentas, este colapsa y entramos en procesos de hambre celular. El hambre celular es el primer indicador o el primer elemento celular que envía señales al sistema nervioso central de hambre, de necesidad, de ansiedad, ¿sí? Manda señales al cuerpo, entramos en estados de ansiedad derivados de la falta de nutrientes. Aquí ejemplificamos en el color azul una célula perfectamente bien nutrida y en el color gris oscuro una célula vulnerable y deficiente. Eléctricamente, la resistencia eléctrica de la célula gris está vulnerable, podrá tener algunos cambios en sus polaridades, podrá tener algunos cambios en la capacidad de respuesta de su membrana protectora, como es la membrana celular, esta maravillosa bicapa lipídica. Menciono esto porque en el artículo final de esta clase, una física mexicana que ha hecho una gran investigación en relación a la prevención del COVID, nos habla de las polaridades en el cuerpo. Entonces vemos cómo la forma de alimentarnos y todo este trabajo integral de salud nos va a hacer una prevención extraordinaria a través de la electrificación y de las correctas polaridades en nuestras corrientes eléctricas. Lo mencionamos ahora, pero lo vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. Aquí estamos observando este ambiente eléctrico, esta célula inmersa en un color rojo, en una nube, en una nube energética. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos mecánica cuántica? Hablamos de líquidos electrónicos, fluidos electrónicos, hablamos del estado gel de la energía y cómo estos niveles de encharcamiento de la energía, por ejemplo, hablando del grado máximo de un estado gel de la energía, atrae contaminantes por resonancia, los fija y es muy difícil removerlos. Muchas veces ya no se pueden remover con una simple depuración de un grupo de alimentos. Necesitamos echar mano de algunos
elementos o de algunos recursos de cristaloterapia para remover o, en su defecto también, de medicamentos que trabajan. Hoy vamos a ver algunos de estos recursos aplicados ya en estos elementos. Y tenemos como recursos que no podemos olvidar y de los cuales tenemos que echar mano. Hoy vamos a hablar de 3 recursos. Vamos a hablar de nuestro arsenal que tenemos en medicina integral. Vamos a hablar de complementos alimenticios, vamos a hablar de medicamentos y vamos a hablar de unidades de cristaloterapia, específicamente para esto. Los recursos en nutrición de NutroOrganics. Ojo, menciono aquí NutroOrganics. NutroOrganics es el nuevo nombre que se registra de la empresa. Es con O, no con I, como lo conocíamos anteriormente. NutroOrganics. Los recursos de NutroOrganics nos van a dar el ABC de complementos alimenticios. A, vamos a eliminar el hambre celular. Funcionan de manera inteligente. Cualquiera de estos complementos alimenticios, en sus procesos de dinamización, sus procesos biofísicos de preparación, donde se fragmentan los puentes intermoleculares para formar monómeros y que estos, de manera inteligente, vayan a los sitios vulnerables o con hambre celular. Aparte, son preparados con diversas cargas eléctricas específicas para tener mayor vigencia y afinidad en estos sitios vulnerables. Esto que estamos mencionando ahorita lo vamos a ver también traducido en el lenguaje del virus. En esta publicación que vamos a mencionar, habla también de las polaridades, pero hablando del virus. Aquí vamos a hablar de las polaridades hablando de los alimentos. La B nos habla del incremento de la resistencia celular. Esa capacidad de tomar los nutrientes y asimilarlos nos lo va a permitir la forma y la preparación y la estructura de estos complementos alimenticios. Es decir, tienen su componente nutrimental, bioquímico, pero tienen su componente biofísico para una acción en nuestras estructuras biofísicas, que son la base de donde comienzan las alteraciones. E inciso C, como una terapia enzimática. Sabemos que las enzimas son elementos proteicos de aminoácidos que nos ayudan a favorecer procesos digestivos y de asimilación de los nutrientes. Entonces, con este ABC, vamos a estar trabajando y complementando y apoyando a nuestros pacientes. Y vamos a mencionar o a recordar algunos de estos elementos o complementos que de primera elección nos pueden facilitar mucho la vida y nos pueden ayudar a hacer esta maravillosa prevención. Bueno, se diseñó un alimento en polvo llamado Arcoiris 7 que contiene los 7 grupos alimenticios que requiere el organismo, en dosis en micronutrientes y en dosis específicas para ayudar a equilibrar el cuerpo. Este puede ser un elemento de primera elección. Viene adicionado, viene con un colágeno hidrolizado de la más alta calidad para aparte brindarnos un plus a la renovación de todo el tejido colágeno del cuerpo con una alta afinidad en articulaciones, piel, faneras, cabello, etc. Toda la maravilla del beneficio del colágeno. Bueno, no hay mucho que no sepan ustedes. Saben que incluye los 7 grupos y que una porción de 25 gramos diluida en 240 mililitros de agua como una colación a media mañana o a media tarde es un complemento extraordinario para brindarnos
este estado de nutrición que nos puede estar haciendo falta. Como primera, también como elementos de primer contacto, bueno, pues sabemos, tenemos el frutival, que es un excelente antianémico, es el inmunoestimulante por excelencia, por sus altos contenidos en vitamina C, extraordinario antioxidante. Y bueno, pues sí, la dosis de adulto, que ya sabemos, que conocemos, que son la dosis mínima recomendable, 25 mililitros disueltos en 100 de agua. Todos estos complementos de entrada eliminan el hambre celular y tienen una acción o una afinidad específica, como lo vimos, el arco iris de manera general, equilibrante, el frutival como un excelente antianémico, inmunoestimulante. Cada uno tiene su especialidad, que ustedes ya la conocen y lo podrán revisar a detalle en su información que tienen. El Panacer, que es conocido como un excelente digestivo, un excelente elemento que favorece procesos enzimáticos en el cuerpo y es un energético natural extraordinario. Nos ayuda a incrementar los niveles de energía. Pacientes convalecientes, pacientes posoperados, pacientes que tenemos carga de trabajo importante, etcétera. Necesitamos muchas veces un aporte extraordinario de energía. Tribal, que tiene una acción específica sobre el sistema nervioso central, es un relajante muscular, tiene propiedades ansiolíticas naturales, induce a una buena calidad del sueño y obviamente pues, será un elemento que nos ayude a contrarrestar y a llevar el estrés cotidiano. Podemos usar realmente cualquiera, vamos a elegir el que mayor le convenga a mi paciente. Si de entrada sé que mi paciente tiene trastornos del sueño, pues será Tribal el de primera elección, pero realmente puedo utilizar el que yo, en base a mi criterio, me funcione más para mi paciente. Nutrefort, que tiene una maravillosa capacidad sobre el sistema circulatorio, sobre la regulación de las lipoproteínas de baja densidad, muy importante ahorita, hablando del tema de esta enfermedad, hablando desde el punto de vista preventivo, porque sabemos que hay elementos a nivel circulatorio como la enzima convertidora de angiotensina, que ahorita vamos a ver a detalle, y como todos estos elementos proinflamatorios y protrombóticos, donde Nutrefort es una excelente herramienta para ayudar, aparte de ser un energético natural y, como lo mencionamos aquí, un regulador de colesterol y triglicéridos. La dosis es mucho más pequeña porque es un elemento bioactivo que requiere menos dosis. La dosis mínima recomendable son 10 mililitros, que pueden ser diluidos en 50 o hasta en 100 mililitros de agua. Simplemente mencionar algunos de los más conocidos, de los que hemos manejado desde toda la vida. Nutroorganics ha ampliado su arsenal de recursos, tanto en Panacer como en muchos otros elementos que han ampliado para dar mayor variedad y mayor selectividad o afinidad para cada caso que se requiera, que ya lo podrán revisar ustedes a detalle en el archivo que vamos a compartir. Ahora quiero hablar del sistema renina-angiotensina y lo menciono aquí como el eje medular de las últimas investigaciones en base a COVID-19. Recordando un poquito este maravilloso sistema, sabemos que los riñones tienen este potente mecanismo para controlar la presión arterial. La renina es una enzima proteica que liberan los riñones cuando la presión arterial desciende. Aquí vamos a ir entendiendo por qué en los factores predisponentes de COVID, como hipertensión, obesidad, diabetes y diversas enfermedades metabólicas, por qué cuando están dañados los sistemas fisiológicos naturales, específicamente el sistema renina-angiotensina,
¿por qué nos va a dar una cascada de problemas? Y vamos a entender por qué estos pacientes son más vulnerables. Esta renina se sintetiza y se almacena de forma inactiva, conocida como prorenina, en las células yuxtaglomerulares de nuestros riñones. En estas imágenes simplemente queremos, a través de imágenes, dar la importancia a los riñones, a los pulmones y al sistema circulatorio. Y vamos a ver por qué. Cuando la renina se libera a nuestra circulación, funciona como una enzima que tendrá una acción directamente en otra proteína plasmática. Esta proteína es una globulina conocida como angiotensinógeno. Este angiotensinógeno liberará un péptido de 10 aminoácidos. A este péptido de 10 aminoácidos se conoce como angiotensina 1. La propiedad de esta angiotensina 1 es ser un vasoconstrictor discreto. Fíjense la maravillosa fisiología. Segundos o minutos más tarde, libera 2 aminoácidos formando un péptido ahora de 8 aminoácidos. Ese péptido es llamado angiotensina 2, donde veremos su proceso metabólico y su concentración mayormente en los pulmones. Aquí comenzamos a ver el porqué y la explicación de todos estos científicos que nos hablan de esta enzima vinculada al COVID. Esta angiotensina 2 es catalizada por la enzima convertidora de angiotensina. Esta la vamos a encontrar y esta síntesis se dará principalmente en el endotelio de los vasos pulmonares, principalmente, pero también de manera no tan importante en riñones y en los vasos sanguíneos, en la circulación. Por eso hemos venido hablando desde la clase pasada, desde el mes de julio, de los procesos trombóticos, del sistema circulatorio, del proceso inflamatorio, toda esta investigación que se ha venido dando y de todos los protocolos que hemos dado también como tromboprofilácticos, tanto con unidades Shatsu como con medicamentos que ya recibieron ustedes en la clase anterior. Y básicamente vamos a encontrar en el sistema renina-angiotensina, con esta enzima convertidora, 2 efectos principales, que son la vasoconstricción y una disminución de la excreción de sal y agua por los riñones, como un mecanismo regulador de las presiones internas. Esto no es así, nada más así de sencillo. También tienen elementos reguladores en un sangrado, etc. O sea, es la parte de regulación homeostásica de líquidos y de vasodilatación y vasoconstricción de nuestros vasos sanguíneos, que básicamente es hablar de las presiones del cuerpo que mantienen el equilibrio y la homeostasis. Aquí una gráfica que quisimos poner, muy bonita, que hizo la licenciada Mirel, y es una gráfica muy sencilla que nos habla qué es lo que sucede en este ejemplo. Aquí estamos hablando de pura fisiología, refrescando un poquito. Un descenso de la presión arterial, activa la renina en el riñón, viene el angiotensinógeno, posteriormente la formación de la angiotensina 1, la enzima convertidora en los pulmones. Por eso aquí cuando vemos pulmones vemos que hay un impacto importante en los pacientes enfermos de COVID, porque es aquí donde hay un impacto importante. Al haber una afectación en los tejidos pulmonares, en el endotelio vascular pulmonar, pues estamos teniendo también un problema regulador a nivel de esta enzima. Posteriormente, la angiotensina 2 que dará 3 posibles efectos: vasoconstricción, retención de renal de sal y agua, con una consecuencia aumento de la presión arterial, y la forma inactivada, que son las angiotensinasas. Básicamente, ahí estamos viendo esta maravillosa cascada en un cuadrito tan sencillo. Vemos este maravilloso sistema. Este es el artículo final del que les hablaba.
que me pareció muy interesante, donde vamos a hacer toda esta similitud y toda esta integración de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, pero del modelo biofísico del ser humano. Y cómo esta científica, en este artículo donde habla de un tratamiento del COVID-19, le llama el punto débil del coronavirus que encontró una científica mexicana, la doctora Mónica Olvera de la Cruz, es egresada de la UNAM con un doctorado en física por la Universidad de Cambridge. Son uno de nuestros fugas intelectuales que están trabajando en el extranjero. Y bueno, pues desde allá encuentra esto la doctora en colaboración con otros científicos y me parece muy interesante comentarlo, compartir con ustedes y analizarlo. Bueno, la doctora detectó que el coronavirus tiene un componente que puede ser bloqueado para evitar su ingreso al cuerpo. Nosotros hemos venido hablando, ampliando un poquito este párrafo, pues hemos venido trabajando nosotros esquemas preventivos, hemos venido trabajando esquemas de cristaloterapia, hábitos de vida desde hace 6 meses y haciendo lo más importante, que es bloquear, ¿sí? Hay que bloquear, hay que prevenir y hay que quitar fuerza, como bien lo dice ella. La doctora dice, sí, el tema de las vacunas es que los virus mutan y las vacunas se pueden volver ineficaces. Ya en 2 clases pasadas, desde la clase pasada y la antepasada, venimos hablando del tema de publicaciones científicas donde hablan que la inmunidad del virus baja las concentraciones de anticuerpos en sangre después de 3 meses. Entonces, pues esto se puede volver un cuento de nunca acabar, una reinfección constante y una mutación de virus. Así como vimos cómo el SARS-CoV, el síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente en el 2003 y estos coronavirus que conocemos desde el siglo pasado, vimos cómo mutaron y aumentaron su capacidad de transmisibilidad, pues eso no es la excepción a la regla, puede seguir sucediendo. Y más con lo que sabemos. Sabemos que finalizamos el tránsito por la línea Bond, procesos de aceleración y desaceleración planetaria que modifican el comportamiento de virus, bacterias, etc. O sea, sabemos que hay un componente biofísico planetario que contribuye a todo esto, que influye a estos cambios. Y por eso estamos viendo estas resistencias, estos cambios, estas mutaciones, etc. El experimento de la doctora a nivel molecular ha reducido de manera inicial, fíjense, un 30% la conexión del patógeno con los receptores humanos. Y ella espera en 3 meses diseñar un polímero. Ella es física en materiales, esta doctora es una especialista en física en materiales. Ella espera diseñar un polímero que triplique la efectividad del bloqueo. Bueno, si ya lo triplique, estamos hablando de un 90%, estamos hablando que tendrá un éxito importante a nivel del bloqueo del virus para ingresar a las células. Bueno, su investigación en el SARS-CoV-2 es que este virus ingresa al cuerpo a través de sus proteínas S. Estas proteínas S hacen contacto con la enzima convertidora de angiotensina 2, por eso la importancia del sistema renina-angiotensina y de esta enzima convertidora de angiotensina. Que ya lo mencionaron el British Journal of Nutrition en Inglaterra y también lo están mencionando en Cambridge y lo están mencionando pues muchas revistas importantes a nivel y científicos a nivel internacional. Entonces estamos hablando del lenguaje actual. De esto se está hablando hoy en día. Estas proteínas S hacen contacto con la enzima convertidora de angiotensina de las células humanas, que obviamente también están presentes, estos receptores de angiotensina 2 en nuestras células están presentes también en el corazón, en el estómago, en los riñones, etc. La doctora, en colaboración con el doctor Bao-Fu Kiao, detectó que el virus tiene conexiones con cargas positivas en la proteína espiga de su corona que pueden ser bloqueadas. Y aquí comenzamos a hablar este maravilloso lenguaje de la física, esta frase
Me llamó mucha la atención y me hizo mucha resonancia porque cuando hablamos de cargas positivas, estamos hablando de las polaridades, estamos hablando de la electrificación del cuerpo y nosotros sabemos que las sales minerales que contienen los medicamentos de medicina integral tienen la capacidad de modificar cargas eléctricas en la membrana celular. Las sales minerales es uno de sus efectos. Cuando hemos visto los capítulos de las sales 7, de las sales Magnat, de toda la bioquímica, de toda la farmacología, la farmacodinamia de la medicina integral, estamos incidiendo aquí. Pero también, colegas, cuando estamos hablando de unos nutrientes como los de NutroOrganics, que también trabajan en la resistencia eléctrica celular, en la nutrición celular profunda, en la eliminación del hambre celular y también en los recursos de cristaloterapia, donde tenemos la capacidad de modificar polaridades y de restablecer flujos de energía y de los campos electromagnéticos de órganos, glándulas, tejidos, células, etc. Hoy vamos a dar un nuevo protocolo en cristaloterapia y un nuevo protocolo en medicamentos basado en esto. Pero dicho con palabras muy sencillas, los productos están diseñados para funcionar en el cuerpo biofísico y estamos aquí viendo la evidencia científica que es un virus que también va a actuar en base a la afinidad por polaridades. Y hay que tener al cuerpo en óptimas condiciones para que de manera natural pueda bloquear. Y aquí podemos explicar mucho el porqué de los pacientes vulnerables, los pacientes que se enferman grave, los pacientes asintomáticos, toda esa maravillosa gama de manifestaciones clínicas. Y bueno, finalmente, para concluir en el resultado de la investigación de la doctora, bueno, pues ella está pensando en diseñar un material inorgánico, de manera, una especie de antiséptico, y puede ser que el resultado final sea una especie de aerosol, algo que se rocíe, que nos prevenga. Pero bueno, con esto vemos cómo la información cuadra, vemos cómo tenemos recursos y ahora vamos a entrar a ver lo que preparamos, el regalo para toda la comunidad que se preparó desde la investigación del modelo biofísico, desde medicina integral, pues para compartirlo y, como siempre, uniformar criterios y tener nuestros recursos de manera compartida y en comunidad para manejarlos y en beneficio de nuestros pacientes. También aquí la licenciada Mirel nos puso este cuadrito que quedó muy bonito, que ejemplifica, es una gráfica que extraímos del artículo original de la doctora, y simplemente nos dice cómo se produce el coronavirus en el cuerpo o cómo se reproduce, si le queremos decir de otra manera. En la parte superior de la imagen vemos este virus con estas famosas coronas y vemos cómo el virus encaja sus proteínas S en los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en la célula. Estas son por sus siglas en inglés, ¿no? AC2, que es en relación a las siglas en inglés, pero es enzima convertidora de angiotensina 2 en español. Vemos esta membrana celular, vemos cómo el virus encaja su proteína y automáticamente, una vez encajado, el virus introduce su ADN como si estuviera en su casa. La célula, como utiliza estos receptores de enzima convertidora de angiotensina, finalmente que son receptores generadores de homeostasis, pues simplemente el cuerpo dice, bueno, pues adelante, ¿no? Eres un mecanismo regulador, es engañado y penetra el virus y libera su carga genética, su ácido ribonucleico. La célula entiende que este ARN del virus es propio y crea millones de copias iguales y comienza a producir proteínas virales. Si ustedes recuerdan, en la primera clase que dimos, donde hablamos del esquema preventivo
de 2003, Histol, Brial-Chelimag, Nutali-19 y Sepia-1, en ese primer esquema preventivo mencionamos esto, mencionamos dónde se produce. Por si lo quieren revisar a detalle, en la primera clase de marzo, ahí está. Decimos, en el retículo endoplásmico es donde comienza esta liberación, donde se comienzan a producir estas proteínas virales. Es ahí específicamente. Aquí ya no estamos viéndolo a detalle, pero estamos viendo cómo entra, cómo se replica. Y finalmente, estos componentes crean nuevos virus que salen de la célula y que dañan a las células, destruyen a las células y reinfectan en cadena a otros grupos celulares. Y este es un dato triste, pero cierto. Cada virus puede crear entre 10,000 y 100,000 copias. Es por eso la agresividad, la transmisibilidad y la agresividad del virus. En pacientes donde tienen este sistema renina-angiotensina, aldosterona también, porque aquí también se involucran glándulas suprarrenales y mecanismos fisiológicos. Aquí nos enfocamos en uno porque nos perderíamos si hablamos de todas las interconexiones de los mecanismos fisiológicos, pero los vamos a ir, con mucho gusto los vamos a ir también platicando a lo largo de estas sesiones. Pero bueno, finalmente estamos viendo cómo en estos pacientes hipertensos, diabéticos, con obesidad, etcétera, con mala alimentación, pues son pacientes mucho más vulnerables. Y aquí estamos viendo el por qué. Podemos sacar nuestras conclusiones y estamos concluyendo el porqué de esto. Vamos a hacer un poquito de retrospectiva en tratamientos de medicina integral. ¿Qué es lo que se ha entregado? ¿Qué es lo que se ha dado? Simplemente para que lo recuerden, lo tienen en su material y todo está perfectamente actualizado y en uso. No quiere decir que este nuevo esquema sustituya a los demás, no. De hecho, este esquema que vamos a dar el día de hoy es un esquema que se puede manejar como una ventana a los tratamientos, que se puede indicar en el momento que al criterio de ustedes, colegas, lo crean necesario o importante. Simplemente son elementos que nos complementan. Estamos formando con los tratamientos números cuánticos específicos de los tratamientos para ser resonantes y cubrir toda esta amplia gama de elementos que son afectados por este virus y que mes con mes, como lo estamos viendo, estamos aprendiendo en paralelo novedades del comportamiento de esta enfermedad. Bueno, vimos 3 esquemas preventivos, el protocolo 1, 2 y 3. Se presentó el esquema de tratamiento completo para infección por virus ARN con sus pequeñas modificaciones. Se dio el tratamiento para pacientes con cuadros moderados o severos, es decir, pacientes con oxígeno dependientes, pacientes con problemas de oxigenación, de neumonías atípicas con compromisos respiratorios importantes. Se dio ese esquema, el esquema de neumonía viral. Se abordó importantemente todo el estado emocional de angustia a través de los protocolos para manejo emocional, ansiedad, miedo y angustia, como 3 protocolos básicos. Se dio un esquema para tratar la cuestión colectiva mundial, porque se encontró, se descubrió, se ha publicado que los niveles de ansiedad y los niveles de depresión han aumentado por el confinamiento, el encierro, el miedo, la incertidumbre, la crisis económica, la modificación en la estructura o en las dinámicas familiares en casa, donde ahora pues trabajamos en casa, donde ahora los niños tienen las clases virtuales. Todo esto ha modificado mucho y hay personas que se han visto muy afectadas por estos cambios. Bueno, sin mencionar la gente que ha perdido sus empleos, que sus economías colapsaron, que sus empresas quebraron, etcétera, etcétera. Entonces esto, como era de esperarse, pues generó este tipo de problemas y se diseñó el esquema de desfase de estructuras mentales como parte de los protocolos. Y obviamente todos estos han tenido, colegas, sus equivalencias en el ambiente de la cristaloterapia para todos los colegas terapeutas, que son una parte importantísima, que colaboran, que también se encuentran frente
en el frente de batalla atendiendo a estos pacientes y ayudando con los recursos de la cristaloterapia. Esquema completo para tratar la trombosis, la tromboprofilaxis y directamente ya estos pacientes con compromiso. Hemos visto mucho, colegas, seguramente ustedes en sus consultas privadas, pues todos estos pacientes con predisposición a las trombosis. De hecho, a muchos pacientes de COVID se les está manejando con esquemas tromboprofilácticos, así como se les ha dado desde el punto de vista alópata, antivirales, antibióticos, glucocorticoides, se les está agregando también esquemas de tromboprofilaxis, esquemas de tratamiento para trombosis con plantilla Shatsu. Esto pues ya no lo vamos a poner, simplemente los estamos mencionando, ya ustedes los tienen y los revisan. Y ahorita nos compete pues entrar a hablar de los 2 nuevos esquemas que preparamos y explicar cómo actúan y cómo se van a manejar. Bueno, este esquema que lo llamamos regulador de homeostasis, ¿por qué? Porque estamos trabajando a nivel de membranas celulares, estamos trabajando a nivel de estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, estamos trabajando sobre estos factores predisponentes. Ya vimos que hay un elemento de encharcamiento térmico de base que también favorece a que el virus actúe de manera más libre, con menos barreras y menos resistencias inmunológicas. Y bueno, este es un esquema que vamos a poder integrar. Si ya hemos manejado otros, lo podemos dar tal cual. Es un esquema de 4 semanas. Es un esquema que podemos abrir como una ventana, si ustedes lo consideran, en base a su criterio. Ahorita en la retroalimentación podremos platicar en relación a esto. Y bueno, lo alterno me pareció es la forma más adecuada para ir abordando en el menor tiempo posible los elementos que queremos trabajar. Por la mañana, obviamente, una cápsula en 100 mililitros de agua, dosis sublingual, 25 mililitros, 10 segundos sublingual. Elegimos el complemento alimenticio de elección para el tema de conductancia-resistencia. De primera elección trabajamos Frutival, pero también podemos manejar Tribal, Nutrefort, etc. Ahí elijan el que ustedes, Arcoiris 7, el que ustedes a su criterio crean que convenga más a su paciente. Por la mañana, 2005 Epsilon. 2005 Epsilon, como lo recordarán colegas, es un corrector regulador de la termicidad y es un eliminador importante de encharcamientos térmicos en el cuerpo de manera inteligente. Lo vamos a asociar a Angiofleb para darle, a través del restaurador, indicarle que queremos que actúe de manera sistémica a nivel de la circulación general, corazón, bomba cardíaca y todo el sistema circulatorio. Por la tarde vamos a trabajar con biomoléculas, armonizando, equilibrando y electrificando biomoléculas específicas que guardan relación con el proceso inflamatorio, pero también con los procesos reguladores a nivel de torrente sanguíneo. Y estos dos los vamos a trabajar con Armond y Bellatrop, aparte de en conjunto formar un elemento tromboprofiláctico. En la siguiente semana vamos a activar, ustedes recuerdan que el corrector 2002 beta, aparte de ser nuestro antibiótico por excelencia, es un regulador del sistema higroscópico, segunda red general de cargas eléctricas. La segunda red se maneja con el 2002 beta, que incide directamente en el sistema higroscópico. Y vemos la importancia, hablando de sistema higroscópico, tanto de líquido extracelular, intracelular, intravascular y, obviamente, estimulación del sistema inmune también de entrada. Entonces, 2002 beta es de primera elección. Y le estamos dando una selectividad con un restaurador o una especificidad con Neumo, porque es Neumo donde se sintetiza esta enzima convertidora de angiotensina en los pequeños vasos sanguíneos del tejido pulmonar y por eso elegimos Neumo. Queremos electrificar pulmones para mantener en óptimas condiciones el sistema blanco-neutro de electrificación y todo el sistema inmunológico vinculado a la función pulmonar. Y posteriormente vamos a trabajar con 2 monofármacos donde hacemos una sinergia
en regulación de homeostasis y también de mineralocorticoides a nivel de glándulas suprarrenales, y esto lo vamos a lograr con 2 biomoléculas que trabajamos con Alicep y con Phytodec, ¿sí? Aquí me viene una pregunta que la voy a lanzar por si es la misma pregunta que tendrán algunos de ustedes, colegas. Brial, ¿y dónde quedó el Brial? Bueno, Brial lo hemos manejado en todos los esquemas, activa biomoléculas del sistema inmunológico, pero aquí no fue necesario integrarlo porque se está sustituyendo o de alguna manera se está cubriendo esa parte del sistema inmunológico con el 2002 beta. También sabemos que el 2005 epsilon, aparte, es un regulador endocrino natural, ¿sí? Como cuarta red general, trabaja en sistemas reguladores de grasas, pero también trabaja en el sistema endocrino. Entonces, bueno, pues simplemente creando y formulando números cuánticos específicos con los recursos maravillosos que tenemos. Ahí está, platicaremos, si Dios quiere, en un mes más de cómo nos fue con este esquema, qué cambios que notamos, etc. Estimados colegas, esta es la nueva terapia con unidad Quinú que está enfocada a la gran corriente de energía vital. Recordemos que desde el punto de vista de la fisiología, la gran corriente se emite de la zona de emisión donde se duplica la cuadrícula o la microlográmica de la red periférica a nivel de la cabeza. De ahí viene descendiendo la gran corriente en forma de zigzag de manera bilateral, haciendo contacto con las articulaciones de los hombros, de los codos, de las caderas y de muñecas y rodillas. A su paso por estas estructuras, en donde se encuentran las dinámicas de base y a su vez los transductores mayores, que como su nombre lo dice, hacen una transducción de la energía de acuerdo a la polaridad, finalmente desciende haciendo contacto con hombros, codos, articulación coxofemoral, muñecas, rodillas y finalmente llegando a la zona de retransmisión que está ubicada en los pies, donde también se duplica la red periférica y la microlográmica. Posteriormente, la energía se recicla ascendiendo por el eje central de nuestro campo unificado para reintegrarse al campo electromagnético. Es por esto que se integra esta nueva forma de restablecer el correcto funcionamiento y ayudar en este proceso de transducción de las cargas eléctricas aplicando esta sencilla terapia. Se colocan 2 paneles de manera bilateral, uno anterior y uno posterior en los hombros por 15 minutos. Inmediatamente después, en los codos. Inmediatamente después, sobre la articulación coxofemoral. Vamos a colocar una y posteriormente por detrás de la otra, inmediatamente después, de manera lateral, vamos a colocar el siguiente pad de Quinú. Inmediatamente después descendemos a las rodillas, cara anterior y posterior, y con esto terminamos nuestra terapia. Es decir, estamos trabajando hombros, codos, caderas, muñecas y rodillas. Son 5 posiciones de manera consecutiva, sumando un total de 1 hora con 15 minutos. Esta terapia se puede trabajar 3 veces por semana en días alternos hasta completar 12 semanas. Como lo vimos en clase, el comportamiento
del virus del SARS-CoV-2 causante del COVID-19 tiene una afinidad también por cargas positivas a nivel de la membrana celular, cuando estuvimos hablando de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Esta es una terapia que nos va a facilitar mantener a nuestro organismo y a la gran corriente de energía vital en óptimas condiciones y así comportarse como un mecanismo profiláctico y preventivo desde el punto de vista de nuestro modelo biofísico del ser humano, nuestro cuerpo de energía. Este lo vamos a potencializar con el esquema que le llamamos sistema renina-angiotensina con quinú. Ok. Este sistema renina-angiotensina con quinú lo vamos a colocar con un panel de 4 pads en el riñón izquierdo por la parte posterior, inmediatamente después sobre el riñón derecho. ¿Por qué? Porque quiero trabajar esa renina, esa prorenina, quiero hacer una diálisis energética en esa zona. Y posteriormente voy a colocar en la parte anterior del tórax, puede ser anterior o posterior, no hay ningún problema. En pulmón izquierdo, cara anterior, aquí lo vamos a empezar a trabajar en la cara anterior y posteriormente en el pulmón derecho. Mismo criterio, 3 veces por semana, días alternos, por un mes. ¿Qué quiero? Pues trabajar esa angiotensina 2, ese endotelio vascular pulmonar y fortalecer, limpiando energéticamente y haciendo modificación también en polaridades directamente en el tejido pulmonar. Muy bien, colegas, con esta última diapositiva ya nos fuimos, nos extendimos, era un tema amplio. Vamos a dar lectura a las preguntas que se dan a través del chat. Como es de costumbre, estimados colegas, les vamos a avisar con suficiente tiempo la próxima sesión de trabajo, que será programada 4 o 5 semanas. Si ustedes se fijan, se dan cuenta, estamos revisando las últimas publicaciones con la idea de dar lo más actual, como estos últimos artículos que incluimos, que fueron artículos de esta semana, se publicaron el lunes. Revisamos todo el antecedente desde antes, el artículo de la doctora Mónica fue mucho posterior, pero sí estamos revisando. Entonces, más o menos eso va a depender de la información y de la cantidad de información que se tenga para realmente hacer más productiva nuestra sesión de trabajo. Pues agradecemos su asistencia, por tomarse el tiempo. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo de Medicina Integral, les damos, les mandamos nuestro agradecimiento, nuestros saludos cariñosos y los esperamos en nuestra siguiente sesión y seguimos pendiente de cualquier duda. Vamos a dar lectura, voy a comenzar por dar lectura a algunos comentarios. Muchas gracias a todos los que nos avisaron, saber que están recibiendo la transmisión de manera adecuada. El doctor Felipe Cajiga comenta, el factor predisponente es el estrés que se correlaciona con trastornos mentales, emocionales y los malos hábitos, además de los hormonales y de los neurotransmisores. Es correcto, Felipe, muchísimas gracias por tu aportación. Claro, aquí dimos un enfoque muy nutrimental, muy de hábitos, pero sabemos que la base de la fisiopatología son los estados en conflicto mentales, emocionales y el estrés como detonante. Muchas gracias por mencionarlo, es correcto. Sabemos que es tanta la información que la tenemos que ir como desmenuzando y desglosando, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. Fernando Julio, recibí paciente femenino de 37 años con anosmia de 30 días de evolución, fatiga extrema. El esposo es un médico radiólogo del seguro. Solicité pruebas serológicas rápidas. ¿Qué saben sobre estos síntomas por COVID? No, definitivamente, Fernando, la anosmia es un síntoma importante de COVID. Me parece muy larga la presentación, 30 días es mucho,
sospecha de COVID en la paciente, o sea, definitivamente. La prueba serológica, bueno, pues la PCR con muestra de garganta y nasal, con hisopo, sería la prueba indicada, simplemente para confirmar, pero bueno, pues sí requiere tratamiento. El paciente es casi seguro que esté con un cuadro de COVID-19. El doctor Hildeberto, en esta lámina debe decir que la obesidad induce al alto grado de inflamación. Es correcto, doctor Hildeberto. En la publicación nos hablan de la relación específicamente de la mayor concentración o cantidad de adipocitos y la relación que tiene con la angiotensina 2. Me voy a regresar un poquito a esa lámina para que la tengas ahí a la mano. Vamos a ver. Ahí lo dicen muy claro y hablan de cuidar la alimentación, los alimentos proinflamatorios que sabemos que son cargas térmicas principalmente. Grasas, azúcares, proteínas, alcohol. Aquí está. Obesidad induce al grado de inflamación crónica causada por exceso de adipocitos, porque sabemos que el adipocito es una célula endocrina, incrementa la enzima convertidora de angiotensina, porque obviamente hay ahí temas de resistencia al sistema circulatorio y hay un mecanismo de compensación que se tiene que dar también por el exceso de tejido adiposo. Es correcto. La doctora Josefina González, mi duda es acerca de las vacunas, ya que en alguna ocasión se comentó con el maestro Cardem que no se recomendaba su aplicación. Es correcto, José, es correcto. Y como lo dije al principio, es un tema muy, muy polémico. Yo creo que ahí vamos a tener que programar una clase en este sentido. Tenemos recursos de medicina integral para eliminar el efecto de toxicidad de las vacunas. Y bueno, por supuesto que sí, estamos manejando ese criterio. Obviamente es un tema muy delicado porque tú sabes que dentro del gremio médico pues hay un grupo muy pro vacunas y un grupo en contra de las vacunas. Entonces, bueno, tenemos que encontrar un punto de equilibrio y simplemente pues dar la información y a final de cuentas cada quien tomará su decisión en cuanto a recomendaciones a sus pacientes y de manera personal, pero todavía tenemos tiempo de desmenuzar esto. No se ha hablado mucho, se habla de lo que les comenté, de los grandes programas mundiales para lanzar las vacunaciones masivas, pero todavía no dan mucha información, cómo se están preparando estas vacunas, hay todavía mucho en preparación. María de Lourdes Vázquez, ¿qué opinan ustedes como representantes de medicina integral del ayuno intermitente? Porque durante el tiempo de ayuno se liberan factores activadores de células madre. Pues bien sencillo, Lourdes. En medicina integral desde hace muchos años se ha hablado de que el programa de mantenimiento y autorreparación entra en vigor a partir de las 18 horas, que se recomienda cenar temprano o si se cena un poquito después, que sea una cena muy ligera para que el mecanismo de compensación y autorreparación entre en vigor. Bueno, esto del ayuno intermitente hizo ganar varios premios. Hay un premio Nobel de un científico que habla de esto. Luego lo platicamos, no es tema de hoy, pero sí lo quiero mencionar. Y básicamente cuando yo leí este artículo me llamó mucho la atención porque es esto, es simplemente un ayuno prolongado que permite que el programa de mantenimiento y autorreparación actúe y el cuerpo se regenere. Tú aquí mencionas específicamente con factores activadores de célula madre. Sí, de células madre y procesos antiinflamatorios y presencia de linfocitos y de neutrófilos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es toda una cascada inmunológica que se activa y que entra en vigor a través del microcircuito celular
y los organelos celulares este programa de mantenimiento y autorreparación. Entonces, bueno, en medicina integral hemos dicho, el cenar tarde y pesado bloquea este mecanismo y es uno de los factores que generan un envejecimiento prematuro. Entonces, qué bueno que lo comentas y sí, es algo que, fíjate, lo venimos hablando en medicina integral casi más de 40 años, casi 50 años se ha estado hablando de estos criterios, de estas formas metabólicas de nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo es maravilloso, tiene sus propios sistemas reguladores, simplemente conociéndolos y respetándolos, pues tendremos una mayor calidad de vida. José Basilio Solórzano, paciente de 70 años, presenta COVID incipiente, presenta carcinoma vasocelular en cuero cabelludo y en nariz. Bueno, menciona, esta patología de carcinoma vasocelular no aparece en el vademecum. Bueno, lo que pasa es que las patologías que no aparecen, José, tienen equivalencias en el vademecum. Si gustas, te compartimos la equivalencia de este esquema, con mucho gusto. El correo que tenemos de contacto, donde recibimos, concentramos todo, es contacto@medicinaintegral.com. Escríbenos ahí y te contestamos, te mandamos el esquema que tiene equivalencia, que lo identifiques en el vademecum y que sepas cuál es la equivalencia para el carcinoma vasocelular. Sí lo hay. ¿Y cuál corrector sería? Bueno, de entrada puedes trabajar con el corrector Dermo y ya te pasamos el esquema completo para que tengas mayor orientación y bueno, más rápido, ¿no? Lo tengas ya de manera más rápida. Con mucho gusto. El licenciado en nutrición, Edric Freiría, nos comenta, nos amplifica un poquito. Muchas gracias, Edric. Pues sí, tu tema es la nutrición y aquí estamos publicando este artículo de nutrición. Dice, el colágeno hidrolizado, péptidos de colágeno bioactivos. Aquí lo dice el artículo, ¿verdad? Componentes bioactivos. Bueno, qué bueno que nos lo puntualices. En el caso del arcoíris 7, que tiene colágeno hidrolizado, pues tiene estos péptidos bioactivos, que son de los que está hablando el British Journal. El colágeno es una proteína exclusivamente animal, tal como se encuentra en los tejidos animales, colágeno nativo. Es una molécula muy larga y compleja que no podemos utilizar como nutriente porque nuestro sistema digestivo no la puede digerir y por lo tanto no puede aprovecharla. Para que este colágeno sea digestible y asimilable, hace falta aplicar dos procesos: gelatinización, separación de la triple hélice de la molécula de colágeno. Este proceso, mediante el cual se obtiene la gelatina, se hace habitualmente mediante procesos químicos, aplicación de álcalis o ácidos potentes. Sin embargo, para la elaboración del colpropur D, aplicamos únicamente un tratamiento físico, calor, hidrólisis, fragmentación de las largas cadenas polipeptídicas de colágeno, entre paréntesis gelatina, en péptidos, entre paréntesis cadenas cortas, mediante enzimas como las que se encuentran en el sistema digestivo humano. El colágeno hidrolizado es el resultado de este proceso. Muchísimas gracias, Edric, por esta explicación. Nos has ilustrado de manera amplia y le voy a pedir a la licenciada Mirel que copie este fragmento de la información y lo agregue simplemente en un archivo PDF para que tengamos todos esta información y obviamente la podamos compartir con nuestros pacientes y nos dé mayor fuerza al momento de prescribir el uso de estos recursos. Muchas gracias. Doctor Cajiga, el ARN al dañarse con una histona proteína, se forma el virus correspondiente de acuerdo al tipo de histona. El tratamiento es eliminar el estrés. Muchas gracias, Felipe. Y también hay que recordar que tenemos la fisiopatología formada por los núcleos sepias, donde se forma un pozo de absorción y los residuos de ARN se transforman en virus ARN. Entonces, es esto que menciona el doctor Felipe con el tema del estrés. El estrés es cuando se aplasta el núcleo sepia en la microholográmica del cuerpo, forma los pozos de absorción. Entonces,
Completamente de acuerdo, Felipe. Muchas gracias por complementar y retroalimentar esta explicación. El doctor Ernesto Mendoza nos pregunta si el KINU no se aplica en las muñecas. En este protocolo, Ernesto, solamente lo vas a aplicar en estas 10 dinámicas de base principales: hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos. Posteriormente, en la siguiente sesión, es probable que hablemos de las estructuras en muñecas, pero por el momento es este el protocolo que nos va a dar el proceso de diálisis energética. Y con mucho gusto podremos luego agregar, de una vez me está escuchando Mirel, hay una lámina, Mirel, que tenemos en las clases de diplomado, donde tenemos en las clases de fisiología, tenemos el movimiento de la gran corriente de energía vital y la explicación. Recuérdame y hay que revisarla. Igual y también lo agregamos para que la tengan ahí como material de apoyo. Yo creo que vale la pena. Ahí, Mirel, nos lo llevamos de tarea, por favor. Gabriel Morales, doctor Gabriel, ¿se puede aplicar KINU en 2 sitios a la vez, hombro y codo? No, Gabriel, en este protocolo lo tienes que ir manejando así, en orden descendente. Hombros, codos, caderas, rodillas, tobillos. Así lo vas a trabajar. 10 dinámicas de base. Sí, porque si tuvieras varias unidades KINU, pues a lo mejor dices, bueno, pues trabajo todo al mismo tiempo. No, queremos ir trabajando, polarizando en un cierto ritmo y en un cierto criterio. Más lo que comentas puede ser otra opción. Lo vamos a revisar y puede ser una variable del esquema. Por el momento hay que trabajarlo así. Cadera, rodilla, me refiero articulación coxofemoral, rodillas, ¿no? Anterior, posterior. La doctora Patricia Franco, el KINU en hombros, cadera y rodillas se alterna con riñones y pulmones o se pone el mismo día. Qué bueno que lo preguntas, Pati. Se puede alternar, lo puedes alternar. Día 1, 3 y 5, las articulaciones, las dinámicas de base. Día 2, 4, 6 podemos trabajar riñones, pulmones, para no saturar mucho al paciente. Podemos manejarlo así. La doctora Hilda González nos comenta que, bueno, nos da un dato de medicina integral, que se recomendó el uso de Brial al día siguiente para eliminar el factor tóxico biológico residual en el caso de las vacunas. ¿Es correcto, Hilda? Ya lo vamos a mencionar, lo vamos a poner en diapositivas cuando hablemos del tema de vacunación, pero es correcto. Una dosis de Brial en 100 mililitros, 24 horas posteriores a la aplicación de la vacuna, y se puede extender hasta por 6 días consecutivos, con la finalidad que nos está recordando la doctora Hilda. Muchas gracias por recordarlo, Hilda. La doctora Rocío Beltrán nos pregunta, ¿se puede tomar el colágeno en pacientes que tuvieron cánceres? Obviamente, aquí, Rocío, qué bueno que lo preguntas. Depende, hay que ver si es un cáncer en remisión. Sabemos que de entrada lo que está contraindicado en pacientes con cáncer, pues es el exceso de carga térmica de proteína de origen animal. El grupo morado prácticamente está contraindicado. A modo de recordatorio, en algunas clases hablamos de una cucharada cafetera cada tercer día como aporte de carga morada. Incluso en pacientes con cáncer no tiene ningún problema, electrifica los ambientes eléctricos morados y no tiene efecto maligno contra las células tumorales. Obviamente, si es un paciente con un cáncer activo, hay que irnos con pies de plomo, sobre todo con los nutrientes, y a lo mejor de entrada no le manejas el colágeno, pero posteriormente lo puedes integrar. Si es un paciente en remisión, está controlado, no tiene problema, adelante, Rocío. Pues un placer saludarlos ahora en esta nueva realidad, donde cada vez estamos teniendo sesiones de trabajo en línea. Un placer ver sus comentarios, sus saludos. Nos da muchísimo gusto. Los esperamos en nuestra siguiente sesión. Que tengan un excelente fin de semana. En nombre de todo el equipo de Medicina Integral, de la señora Marla, que está pendiente también de todo este
trabajo, de actualización. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Que tengan muy bonito fin de semana, que lo disfruten, síganse cuidando, y los esperamos en la siguiente. Gracias, licenciada Mirel, por tu apoyo en los controles. Ya tomamos nota de nuestras tareas pendientes y los esperamos en la siguiente. Que tengan excelente día.